En nuestro nuevo episodio de Una Hora, huracanes, tornados, tsunamis, inundaciones, tormentas y todo tipo de fenómenos increíbles que seguramente te dejarán sin palabras. Estás en el canal Eternidad Lab, el laboratorio de contenido eternamente relevante. Frankfurt, en Alemania, es la quinta ciudad más poblada y uno de los mayores centros de negocios del mundo. Naturalmente, por Frankfurt circula un flujo de dinero en auge. Sin embargo, en agosto de 2023, allí había mucha agua. Las fuertes lluvias caídas en el sur de Alemania inundaron cientos de sótanos y calles. Pero además de los sótanos, el agua fangosa también anegó las estaciones de metro, y el aeropuerto internacional de Frankfurt se convirtió en un lugar un poco tenebroso. Decenas de vuelos fueron cancelados tras inundarse el campo de despegue y muchos pasajeros quedaron varados. No es la primera vez que las inundaciones se infiltran en el metro. Aquí vemos vagones de tren subterráneos convertidos en acuarios en julio de 2021. En aquel caso, el coste de los daños ascendió a 1.500 millones de euros. El 7 de agosto de 2023, los residentes del sur y el este de Noruega recibieron una notificación aterradora. El Instituto Meteorológico Noruego emitió una alerta roja advirtiendo del peligro debido a la aproximación de la tormenta Hans. Las lluvias extremadamente intensas se convirtieron en un récord de los últimos 25 años, y a causa de los elementos hubo que evacuar ciudades enteras. La lluvia incesante se prolongó durante días, y en el momento álgido de la tormenta se rompió una presa del río Glomma. La ola de agua resultante provocó corrimientos de tierra e inundaciones catastróficas que arrasaron varias casas. La catástrofe ocurrió a principios de agosto, pero ya en julio las precipitaciones mensuales superaban en un 300% las medias históricas. Durante los 10 primeros días, la tormenta Hans causó estragos en toda Europa. Inundó varias ciudades, arrancó tejados de casas y provocó una destrucción generalizada. Irónicamente, estos acontecimientos se produjeron después de una serie de devastadores incendios forestales en el norte de Europa. ¿Dónde estaba toda esa agua a principios de verano, cuando era tan escasa? Génova, antiguo puerto y capital de la región de Liguria, es la sexta ciudad más grande de Italia, que se extiende a lo largo de la Riviera italiana. Su importancia comercial para el Mediterráneo es difícil de sobreestimar. Es el puerto más activo de Italia y, por tanto, las tormentas y las crecidas repentinas le son muy desfavorables. Las tormentas y las crecidas repentinas causan enormes daños a la economía de toda Europa. Génova se vio especialmente afectada durante una serie de inundaciones en 2011, cuando las tormentas tropicales barrieron el mar Mediterráneo. Estas imágenes se tomaron el 4 de noviembre en las calles de la ciudad. Solo podemos horrorizarnos de lo poderosa que puede ser una inundación y alegrarnos de estar en otro lugar. Génova no estuvo sola en esta batalla. Cayeron más de 50 centímetros de lluvia a través de la laguna hasta la Toscana, y esta agua desbordó rápidamente ríos y canales, provocando la inundación de ciudades. Cuando el agua finalmente retrocedió, las calles de Génova quedaron llenas de coches destrozados y volcados. Un puente sobre el arroyo Pelic se derrumbó y varias personas en el puerto quedaron atrapadas bajo los escombros. Toda la zona se llenó de barro y escombros. Y estas imágenes dieron la vuelta al mundo, mostrando en qué se convierte la ciudad en cuestión de minutos. This rescue worker says they're doing their best to check drains, etc., so the land can absorb as much water as possible. A mediados de agosto de 2021, Turquía sufrió una inundación repentina. La pequeña ciudad de Bozkurt, de unos 5.000 habitantes, estaba construida en torno a las orillas de un río, situado a pocos kilómetros de la costa del Mar Negro. Esta inundación fue un poderoso acorde en la serie de catástrofes que asolaron el mundo aquel verano. Hubo olas de calor en Italia y Rusia, inundaciones en Bélgica y Alemania,
Por no hablar de la pandemia que seguía causando estragos en los planes de todo el mundo. Las estaciones meteorológicas turcas registraron que en 48 horas cayeron unos 40 centímetros de lluvia en 48 horas. Además, la ciudad está situada río abajo, lo que la convirtió en un blanco fácil para los aludes de lodo, que se precipitaron desde las montañas a una velocidad vertiginosa. El canal de contención pudo contener la avalancha durante un tiempo, pero la fuerza de la naturaleza fue indomable. Toda aquella agua sucia se desbordó rápidamente y el nivel del río subió casi 4 metros. Los coches fueron arrastrados por la carretera, las casas de las plantas bajas se inundaron y toda la ciudad quedó destruida de una forma indescriptible. 300 pueblos de los alrededores se quedaron sin electricidad y una gruesa capa de lodo cubrió una zona enorme. El verano de 2023 no fue como ningún otro en cuanto a inundaciones en China. Monzones, tifones y aguaceros azotaron el país. El 29 de julio, el supertifón Doksuri causó lluvias récord en 16 provincias y fue declarado rojo, el nivel más alto de peligro. En Pekín, se registraron las lluvias más intensas en 140 años. ¿Has visto alguna vez una lluvia que no cesa durante 24 horas? Es asombroso ver cómo los coches flotan por el río como juguetes infantiles, como patitos en una bañera. En algunas tomas es difícil decir dónde acaba el río y empieza la carretera. Más de 1.800 millones de metros cúbicos de agua sepultaron la infraestructura de la ciudad por debajo. Al menos 1,5 millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, siendo las tierras agrícolas las más castigadas. Las pérdidas económicas superaron los $13.200 millones e hicieron del tifón Doksuri una de las catástrofes naturales más costosas de la historia de China. Las autoridades han dicho que ahora se tardará al menos 2 años en reconstruir, así que no sabes por dónde empezar con semejante limpieza. Little Falls es una ciudad del norte de Nueva Jersey, de poco más de 13,000 habitantes, que debe su nombre a una diminuta cascada del río Peak. A los lugareños les encanta pasear por el paseo marítimo, del que tuvieron que cuidarse en agosto de 2018. Fuertes lluvias azotaron Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y no paró durante días y noches. Las carreteras se inundaron. Y muchos conductores se quedaron atrapados en sus coches en la vecina ciudad de Caldwell. Y en estas imágenes de los propietarios de un concesionario de automóviles, vemos cómo su dinero se aleja flotando junto con sus coches nuevos. El río los arrastra como si fueran coches de niños. Los lugareños que estaban en los pasos elevados de la autopista 46 no daban crédito a lo que veían. Al final del espectáculo, 16 magníficos coches habían sido arrastrados fuera de la sala de exposición y amontonados junto a la presa bajo el puente. Un Chrysler Jeep Dodge volcó y quedó bajo el agua, pero ya era demasiado tarde para intentar salvar nada. Finalmente, la tormenta amainó y los remolcadores retiraron los coches, que incluso arrancaron, pero la ciudad estaba cubierta de barro y agua, y los corazones de los vendedores de coches estaban llenos de dolor. El gobernador declaró el estado de emergencia en 5 condados porque habían recibido un mes de precipitaciones. Moab, una pequeña ciudad de Estados Unidos cerca de la frontera con Colorado, es una montaña popular para los motoristas que recorren una red de senderos difíciles cerca de Rock Trail. El 28 de julio de 2021 se produjo aquí una fuerte tormenta. La lluvia inundó los arroyos que fluyen desde el río Colorado y el agua se precipitó por los embalses cercanos. El tráfico en la carretera 191 quedó bloqueado y un residente local no tuvo más remedio que situarse cerca del cauce seco del río y filmar esta escena para nosotros.
Lo que estás viendo solía ser Dry Creek, que fluía desde el río Colorado, pero la tormenta de Moab lo devolvió a la vida con sorprendente rapidez. La inundación de julio fue una de esas inundaciones que se producen una vez cada 100 años. La humedad medía el 100%. Solo hay un 1% de probabilidades de que vuelva a ocurrir un suceso así, pero, irónicamente, otro diluvio de 100 años ocurrió aquí aproximadamente un año después. Menos mal que la inmensidad del estado permite que el río se desborde. No es tan peligroso como las inundaciones en las calles de las ciudades. Mandi es una pequeña ciudad india del estado de Himachal Pradesh, a unos 140 kilómetros al norte de la capital del estado, donde viven más de 26,000 personas. Es una ciudad en desarrollo eficiente, pero que conserva gran parte de su encanto histórico. Por desgracia, parte de ese encanto quedó gravemente dañado en julio de 2023, cuando unas feroces inundaciones asolaron la región. La India es famosa por sus aguaceros. Aquí son de los peores del mundo, y el agua sale rápidamente de las orillas de los ríos. Como muchas ciudades de esta provincia están construidas cerca de colinas y laderas montañosas, sufren mucho a causa de estos corrimientos de tierra. Las fuertes lluvias hicieron que se formara un lago entero en la cima de una colina, y las autoridades de la ciudad advirtieron a todo el mundo de que era inminente un corrimiento de tierras. Así que la gente se refugió en terrenos elevados. Simplemente subieron a los pisos superiores de sus casas y vieron cómo torrentes de barro y basura destruían sus tiendas a ras de suelo. Naturalmente, se arruinaron muchos productos. Aquel día de julio fue el más lluvioso de los últimos 40 años, con 15 centímetros de lluvia caída sobre la ciudad. Y Mandi no fue la única ciudad afectada. Wrightwood es una pequeña ciudad de California, situada en el Valle de San Bernardino, a unos 3,000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles. En verano, a la mayoría de los habitantes les preocupan sobre todo los incendios forestales. Pero a finales de agosto de 2023, tenían algo más de qué preocuparse. El huracán Hilary, de categoría 4, se registró en 4 estados como uno de los ciclones tropicales más húmedos de la historia. Mientras tanto, el 20 de agosto, Hilary tocó tierra en la península de Baja California, en México, y se dirigió a Wrightwood. Un residente local y sus hijos la vieron rodar divertida montaña abajo en una avalancha de barro. Días antes de la llegada de Hilary, el Centro Nacional de Huracanes emitió el primer aviso de tormenta tropical para el sur de California. Se especulaba con que algunas zonas podrían recibir precipitaciones equivalentes a más de un año, lo que obligaría a 26 millones de personas de 3 estados a sufrir inundaciones. En realidad, los huracanes en California son extremadamente raros. La última vez, antes de Hilary, que se produjo una tormenta tropical fue en septiembre de 1939. Las corrientes y las aguas aquí son demasiado frías y los vientos no favorecen los huracanes. Pero, como suele decirse, hay un resquicio de esperanza. Una de las catástrofes naturales más terribles del Himalaya indio ocurrió el 7 de febrero de 2021 en la región montañosa de Chamoli, en Uttarakhand. Cuando un lago glaciar se desprendió violentamente de la montaña, una enorme acumulación de roca y hielo se desprendió del suelo y se unió a 2 ríos. Uno de ellos es afluente del Ganges y hay muchas zonas pobladas a lo largo de estos ríos. El torrente aplastante se precipitó sobre los puntos situados más abajo, destruyendo todo a su paso. La teoría de que los lagos glaciares del Himalaya se estaban derritiendo rápidamente fue rápidamente desmentida por las imágenes de satélite. Quedó claro que un glaciar del tamaño de 15 campos de fútbol simplemente se había desprendido de la montaña y había caído en los sistemas fluviales de abajo, arrasando 5 puentes, cortando el acceso a 13 pueblos y matando a docenas de personas. A pesar de sus malas intenciones, el comienzo de una tormenta puede parecer una pintura digna de un famoso artista. No se imaginan cuánto cambiará esta imagen en tan solo un minuto.
Un espectáculo fascinante. Un monstruo nebuloso extiende sus tentáculos hacia la Tierra. Estas nubes se llaman nubes de estantería y normalmente preceden a los huracanes, formando un collar de tormenta. Se acercan a gran velocidad. Si miras de cerca, puedes ver en ellas las siluetas de un monstruo terrible. Así fue el huracán Ida en agosto de 2021, el segundo más intenso y destructivo después del tristemente famoso Katrina. Ese mismo huracán Ida derribó una rueda de la fortuna en la ciudad. Aquí es donde el nombre cobra sentido. Seguía girando y funcionaba como una trituradora infernal. La velocidad del viento durante la catástrofe alcanzó unos aterradores 150 millas por hora y la rueda pesaba alrededor de 200 toneladas. Por suerte, no había pasajeros en ese momento. Cuando hablamos de mal tiempo, no solo nos referimos a la lluvia y al viento, sino también al granizo. Cuando el clima es realmente malo, cae granizo del tamaño de una pelota de tenis. El 22 de junio de 2003, en Nebraska se observó el granizo más grande. Los pedazos de hielo alcanzaban 18 centímetros de diámetro y había bloques de 48 centímetros. Probablemente arrancaron todas las hojas de los árboles. Otro acompañante peligroso de las tormentas es el rayo. Nadie sabe cuándo y dónde puede caer. De hecho, la electricidad del cielo puede golpear cualquier cosa. El rugido de un tornado y el sonido de las sirenas al fondo nos hacen sentir el espíritu de una catástrofe sacada de una película de terror. Los habitantes de Andover, en el estado de Kansas, deben haberse sentido como personajes de una película de horror cuando, en abril de 2022, un poderoso tornado los golpeó. No solo se trataba de la fuerza, sino también de la velocidad. Observamos estas imágenes con el corazón en un puño, pensando si el tornado pasará de largo o convertirá las casas en astillas de inmediato. El clima en los Estados Unidos es propenso a ataques frecuentes de tornados, pero cada vez sorprenden a la gente. Debe ser que quienes viven en un polvorín, cerca de volcanes o en el país de los tornados, probablemente tengan nervios de acero y buenos seguros para sus coches y propiedades. Porque en momentos como estos, cualquier propiedad puede convertirse en un bien móvil. El viento arrasador derriba todo a su alrededor, sin piedad por los techos, los jardines o los grandes árboles. Lo único es, ¿dónde puedes encontrarte en ese momento? ¿Dentro o fuera? ¿Y qué hacer con el coche si la tormenta te atrapa en la carretera? Si sabes cómo actuar, compártelo con nosotros en los comentarios. El 31 de marzo de 2023, en Estados Unidos se podría haber llamado el Día del Tornado. Los brotes de tornados se extendieron por todo el país y en un solo día ocurrieron 146. Las ráfagas de viento alcanzaron casi 170 millas por hora, lo que equivale a la velocidad media de un coche de carreras. Pero este no es el récord. La mayor cantidad de tornados en un solo día ocurrió antes, en 1974 y en 2011. ¿Cómo se vería América desde un satélite en esos momentos? Como ya mencionamos, un tornado se mueve a una velocidad vertiginosa, y aunque la vista de un torbellino acercándose nos deja atónitos con los ojos bien abiertos, la mejor decisión será apresurarse de inmediato a un refugio. Sin duda, es más seguro observar la furia de la naturaleza desde un refugio seguro, y luego trabajar en la restauración de la propiedad. Lo principal es que nadie salga herido. Aquí hay un ejemplo de una elección incorrecta. El 26 de abril de 2024, un tornado pasó por la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, destruyendo casas y una fábrica de más de 100,000 pies cuadrados, con vientos que alcanzaron velocidades de 265 millas por hora. El huracán rompió árboles y arrojó coches al cielo. Una escena realmente aterradora, ¿no lo crees? Este video puede servir como una guía de lo que no se debe hacer durante un desastre natural.
Estas personas probablemente entraron en pánico o no tenían experiencia previa y pensaron que refugiarse bajo un paso elevado sería más seguro que quedarse en su coche. Solo sepan que quedarse debajo de puentes en tales momentos significa encontrarse en un túnel de viento. Es un milagro que nadie resultara herido. Las cosas se ponen mal si durante una tormenta te encuentras no solo bajo un puente, sino también en un puente. Como es sabido, desde allí no se puede girar ni dar la vuelta. Solo queda seguir la corriente y esperar que el viento no voltee el coche. Encontrarse en la carretera durante una tormenta es una experiencia difícil para cualquier conductor. Lo peor es que el coche parece proteger de los escombros voladores, pero restringe completamente la visibilidad, convirtiendo el viaje en una verdadera lotería. Lo principal es no encontrarse bajo los árboles que pueden caer sobre el coche. Quien filmó esto nos muestra cómo se descubrió. Quedarse en el coche tampoco es completamente seguro. En este caso, las bolsas de aire probablemente se activaron. Uno de los momentos más desagradables en los huracanes es el viento fuerte, que no solo puede romper árboles, sino también arrancarlos de raíz. Sí, es triste verlo suceder en tu jardín justo delante de tus ojos. Parece que el viento los trató como si fueran malas hierbas. El dolor del propietario también se traducirá en un costo de recuperación. Me pregunto, si volvieran a plantar el árbol, ¿crecería de nuevo? Y, por supuesto, el último lugar donde te gustaría estar durante un huracán es en un coche en la carretera, donde caen árboles. Un árbol que cae puede derrumbarse sobre ti en cualquier momento. Y si el tráfico está bloqueado por coches adelante, no hay posibilidad de maniobrar. Aquí hay otro caso. El 5 de marzo de 2018, en Portugal, ráfagas de viento a 112 millas por hora no solo arrancaban árboles sin piedad, sino que los arrojaban por las zonas, causando un daño devastador a todo lo que se encontraba en su camino. Afortunadamente, los postes de luz permanecieron de pie. Si caen árboles centenarios, ya no se pueden volver a poner en pie. Solo queda cortarlos y sacarlos, y en la acogedora avenida quedarán huecos desarmoniosos. Una ventaja: la dirección del viento los derribó hacia el parque y no sobre los senderos y coches estacionados. Y ahora una recopilación de techos voladores. Las chapas de metal vuelan como envoltorios de dulces. Vemos un huracán en los Países Bajos. No solo las casas residenciales, sino también estructuras más grandes como escuelas, hospitales y estadios no estaban preparados para el viento salvaje. Aunque parecen ligeros, estar cerca en un espacio abierto es extremadamente peligroso. Una hoja de metal volando de lado es, en esencia, una cuchilla cortante. Recuerden esto y no se descuiden en el mal tiempo. Busquen refugio. Ja, dat was het dak. Ligt nu op de berg. Dat is het dak. Oh, kijk, daar gaat weer. Oh, wat erg. Oh, gelukkig gaat de wind die kant op. Oh, niet normaal. Parece que el objetivo de la tormenta es una limpieza general del área. Parece que quiere nivelar su propiedad con el suelo. Todo lo que el propietario puede hacer es observar impotente cómo su propiedad literalmente se desmorona. Aquí hay algunas imágenes de Ohio, donde durante una tormenta el 7 de mayo de 2024 se destruyeron varias casas. Los tornados más grandes y destructivos de la historia se llaman wedge, cuña. Así se les llama en la jerga no oficial de los observadores de tormentas, y se refiere a tornados que parecen más anchos que la distancia desde el suelo hasta la base de las nubes circundantes. Pueden tener una anchura de 800 metros o incluso más. Es este tipo de tornado el que vemos en este video.
golpeó la pequeña ciudad de Mind en el estado de Iowa el 27 de abril de 2024. Solo miren la magnitud. El testigo observa con horror los grandes pedazos volando y teme que la cuadra más cercana también se convierta en ellos. Por suerte, pasó por detrás de estas granjas. Aún así, el desastre destruyó 180 casas, dejando a 600 personas sin hogar, sin contar el daño a las empresas. Los tornados en América son como una opción predeterminada. Y es asombroso cómo las personas coexisten con un fenómeno que golpea regularmente diferentes regiones. Los meteorólogos pueden predecir una tormenta en general, pero no el momento exacto en que cubrirá una ciudad, haciendo imposible moverse. Aquí hay una prueba de Canadá. El cielo parece claro, pero en segundos, el escenario cambia a una película apocalíptica. Verlo es increíblemente aterrador e impresionante al mismo tiempo. Solo espero que el conductor que no pudo encontrar refugio esté bien. No vemos el final de la historia. Nuestro testigo también se refugió sabiamente en un apartamento. Si las nubes se ven como algodón de azúcar de colores, hay problemas. Se acerca una tormenta de polvo. A menudo parece el comienzo del apocalipsis. Una poderosa tormenta de polvo en Arizona dejó a 10,000 personas sin electricidad, lo que también causó retrasos en los vuelos. ¿Has visto algo así en tu vida? Sí, claro. No es un tornado. Una tormenta de polvo no nos levantará por los aires. Pero cuando el viento sopla furiosamente, la visibilidad desaparece y la tormenta se extiende por 50 millas. Yo tampoco sabría qué hacer. Para un conductor, lo principal es la visibilidad en la carretera y el buen estado del vehículo. Cuando la carretera se vuelve resbaladiza, se convierte en una pista de patinaje y un camión en una vaca sobre hielo. La visibilidad durante una tormenta de nieve cae casi a cero, y lo único que se puede hacer es confiar en tus habilidades de conducción y esperar que los otros conductores también sean cautelosos. Los canadienses están acostumbrados a situaciones en las que la tormenta de nieve, el viento y el hielo juegan en el mismo equipo. Imaginen al conductor de un camión literalmente luchando contra la tormenta. Durante una tormenta de invierno en Alberta, la carretera transcanadiense se convirtió en un verdadero desafío para cualquier conductor. La carretera estaba helada y el viento era tan fuerte que sacaba los coches ligeros de la carretera, dejándolos fuera durante horas. Parece que allí se ha formado un verdadero cementerio de coches. Nadie puede discutirlo. Es realmente aterrador. Bueno, hablamos de un camión, pero no puedo imaginarme que un crucero anclado sea arrastrado por el viento como un vaso de plástico. El 21 de enero de 2020, el crucero MS Nord llegó al puerto fronterizo en Noruega. La atracación debía ser tranquila, pero la naturaleza decidió de otra manera. Imaginen si el viento estaciona un barco de decenas de miles de toneladas. ¿Qué pasará con los pequeños barcos? Simplemente serán barridos como papeles de una mesa. Vamos a ver cómo un tornado de agua trata con los barcos. En el video filmado en Ohio, las ráfagas de viento forman un torbellino en el agua. El viento alcanzó ese día 80 millas por hora. Arrojó fácilmente equipos en tierra y comenzó a succionar los barcos del muelle en el remolino. Imagino que les tomó un tiempo poner todo en orden.
Esto no es un espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo, sino un tornado que decidió recorrer la línea eléctrica. Los tornados no solo pueden causar daños graves a la propiedad, sino también dejar a toda la ciudad sin luz. A principios de enero de 2024, en Florida, un tornado inesperadamente golpeó un área residencial en Fort Lauderdale. Los testigos observaron la aterradora escena desde una ventana de un edificio alto. Los destellos verdes significan cortes de electricidad en su camino, y la velocidad máxima del viento ese día alcanzó 80 millas por hora. No contento con romper cables, se dirigió al muelle, donde comenzó a destruir y voltear barcos. El agua se agitó instantáneamente. Creo que estar en un edificio alto en ese momento era lo más seguro. Gracias por este video, chicos. I'm so happy it's going away. Oh, just look that road over! Oh my god. Oh, it's gonna run right through this freaking main drag road. It's coming. It flipped that. I think that boat righted itself. That boat was upside down. La Antártida se considera el único lugar en la Tierra donde no hay tornados, pero el continente helado es reconocido como el más ventoso del planeta. Las ráfagas pueden alcanzar hasta 200 millas por hora. Es la velocidad de una carrera. Combinen eso con una temperatura promedio de 40 grados centígrados bajo cero y agujas de hielo que el viento lanza a tu cara, y tienes la imagen de una tormenta en la Antártida. El aire se convierte en papel de lija helado. Los miembros de la expedición deben mostrar un heroísmo adicional. Solo queda admirar a las personas que han dedicado su vida a este trabajo. ¿Y si te entierran en nieve hasta las orejas? Los ciclones a menudo rodean la Antártida. No es sorprendente que los aviones no vuelen sobre el continente. Aterrizar aquí es prácticamente imposible debido a los fuertes vientos. Lo verás en el siguiente video. Esto ni siquiera es el Polo Sur. Las imágenes fueron tomadas en el aeropuerto de los Países Bajos. Solo imaginen la fuerza del flujo de aire que impidió a una máquina masiva de varias toneladas aterrizar. El avión tuvo que dar otra vuelta. En realidad, la maniobra de aterrizaje abortado es estándar en la aviación y se designa en lenguaje profesional con el comando TOGA, Take Off, Go Around. Pero nunca había visto que una máquina tan pesada fuera arrojada por el viento como una mariposa. Y mientras veía esto, mis palmas se humedecían de nerviosismo. El pasaje de Drake es el pasaje más ancho y profundo de la Tierra. Su ancho en la parte más estrecha alcanza 500 millas. Y la profundidad es asombrosa, de hasta 3 millas. Conecta las partes sur del Atlántico y del Pacífico, y se considera una de las rutas de navegación más difíciles. También es el lugar más tormentoso del planeta, debido a los icebergs. Lo llaman el Everest del mar. Al norte del pasaje se encuentra el archipiélago de Tierra del Fuego y el legendario Cabo de Hornos. Y al sur está la Antártida. Aquí están los vientos locos y las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, incluido el poderoso cinturón circumpolar antártico. Históricamente, el pasaje ganó una triste fama como el cementerio de muchos barcos que intentaron cruzarlo contra la corriente, desde los tiempos de Magallanes hasta la apertura del Canal de Panamá. La navegación segura aquí solo está disponible para gigantes de carga, petroleros y portacontenedores de clase Panamax, cruceros militares y portaaviones, así como submarinos. ¿Alguna vez has sentido el rugido del viento sobre olas de varios metros de altura? Y todo este horror, la gente tiene que soportarlo por más de 500 millas. Llega un momento en que nos damos cuenta de lo frágil que es nuestra civilización en comparación con el poder de la naturaleza. El granizo es un fenómeno común, si no es demasiado grande. De lo contrario, la lluvia se convierte en un desastre natural.
Curiosamente, en tiempos antiguos, la gente creía que los sonidos fuertes podían detener una tormenta, por lo que disparaban cañones cuando se acercaba una tormenta con granizo. No sabemos si eso funcionaba. Por eso es mejor no arriesgarse y quedarse en casa cuando el clima es realmente malo. Una ráfaga de viento repentina puede cambiar tus planes y tu ruta. Este video te permitirá sentir la fuerza del huracán Ida que golpeó el estado de Luisiana en 2021. We're getting close to the eye right now. We're starting to lose on the roof. It's unbelievable. Un valiente testigo todavía encuentra fuerzas para comentar la filmación, incluso cuando su propia propiedad está a punto de volar por los aires. You got this tractor trailer that's coming. Tractor trailer right here. Oh! Ahora mismo, los techos comienzan a volar de las casas. Es increíble qué tan fuerte es el viento. Voltea contenedores como si fueran de cartón. No hay manera de prepararse realmente para semejante vendaval. Este viento solo se intensifica. Según los meteorólogos, la velocidad del huracán superó las 140 millas por hora. Imagínate lo que puede llevarse. Espero que ese tipo estuviera protegido bajo una estructura sólida. Ahora entendemos de dónde surgieron los rumores sobre rayos de ovnis. Solo hay que ver este espectáculo de relámpagos. La energía de un solo rayo es suficiente para hervir un estanque o partir un árbol entero en astillas en cuestión de segundos. Este impresionante arco iris de fuego es un raro tipo de refracción de la luz solar, cuando los cristales de hielo hexagonales planos se alinean horizontalmente en una nube. ¿Quién puede discutir que la naturaleza no es el mayor artista? Después de una tormenta, la naturaleza a veces nos recompensa con regalos impresionantes. Un arco iris que parece tan cerca que casi puedes tocarlo. Vemos una masiva tormenta de arena acercándose a la ciudad de Asuán en Egipto. Estas tormentas épicas pueden transportar millones de toneladas de arena y partículas finas de polvo. Así es como viajan a través de los océanos, desde el Sahara hasta el Mar Caribe. El mejor signo del final del invierno es cuando el hielo se rompe y el río congelado cobra vida. Poético, pero increíblemente incómodo. Cada primavera, la naturaleza monta un verdadero espectáculo llamado la deriva del hielo en el estado de Illinois. Todo el flujo se desplaza solemnemente por el río. Incluso cuando el hielo se rompe y se derrite, el grosor de los témpanos aún puede superar las 6 pulgadas. Aquí puedes ver la dramática ruptura del glaciar Perito Moreno en Argentina. Uno de los espectáculos más inspiradores que no necesariamente significa que todo esté bien con nuestro clima. O la avalancha tenía todo perfectamente planeado, o ese vehículo tiene un número de suerte. This is fine. Una avalancha se acerca implacablemente y entendemos que el paisaje fue diseñado por la naturaleza específicamente para ella, no para una vista pintoresca desde una cabaña. El apocalipsis también puede llegar de esta manera.
Observamos el movimiento de una avalancha en los Alpes. Su velocidad puede superar los 65 pies por segundo y llevar cientos de miles de toneladas de peso. Es por eso que las áreas propensas a avalanchas están constantemente monitoreadas por organizaciones especializadas como la Asociación Americana de Avalanchas. Creo que si la erupción de un volcán se predijera con precisión de día, se podrían vender boletos para este espectáculo a un precio más alto. Todos los hoteles cercanos se convertirían en plataformas de observación. Lo que comienza con humo termina con fuego, como debería ser. Algunos de los espectáculos más majestuosos y poderosos de la Tierra son las erupciones volcánicas. Por supuesto, es mejor observarlas desde una distancia prudente. On the street. This is the road to the Blue Lagoon. And the new lava will flow over the road. Look at that. And they rebuild it. They rebuild a new road. The road to the Blue Lagoon. Y luego llega el momento de observar las cenizas. La vista es impactante. No es el hielo, sino la lava lo que puede convertir un paisaje en un desierto sin vida. Las carreteras están bloqueadas y la lava todavía humea. Es una pena que esa montaña de asfalto potencial, la naturaleza haya decidido usarla no para construir una carretera, sino para destruirla. Se puede observar interminablemente las olas del Océano Atlántico que rompen en las costas de Portugal. Este lugar increíblemente hermoso también se llama la Boca del Infierno. Cuando ocurre una inundación en una metrópoli rusa, no es motivo para detener el transporte público. Вообще похую. El sur de España es conocido por su sequedad, pero una tormenta repentina puede convertir las calles en ríos furiosos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Adiós, Foxy! Los ríos de montaña en Suiza son conocidos por su temperamento salvaje durante las inundaciones, por lo que sus orillas están reforzadas con barreras de piedra en caso de que la corriente traiga un montón de troncos incontrolables. La misma anomalía ocurrió en un río en el famoso valle suizo de Emmental. La causa del torrente fue un cambio repentino en el clima. Primero hubo una larga sequía y el lecho del río se secó. Y luego vinieron lluvias fuertes, y todo lo que el agua pudo arrastrar del fondo del río, troncos, ramas y escombros, decidió llevarlo de una vez. Por eso vivir justo al lado de un río es peligroso. Que no haya habido una inundación en 100 años no significa que no sucederá hoy. Cuando una tormenta con granizo causa una inundación, el verano se convierte en un invierno infernal y los caminos deben ser despejados nuevamente con una pala.
Este es uno de esos casos en los que realmente tienes que elegir una ruta diferente. Una fuerte lluvia en Carolina del Norte lavó por completo un tramo de carretera de 40 pies de longitud. Más de 4 pulgadas de lluvia cayeron en poco tiempo, y los ríos locales comenzaron a desbordarse. Comenzaron inundando represas de castores y luego rompieron una red de tuberías de drenaje, lo que desencadenó una reacción en cadena. Y así, un arroyo inocente se convirtió en una poderosa corriente que devoró parte de la carretera como un pedazo de pastel. Los deslizamientos de tierra son algunos de los eventos más peligrosos e impredecibles en las áreas montañosas cuando la tierra firme se convierte en barro viscoso e incontrolable. Lo más aterrador de los deslizamientos de tierra es la incertidumbre. Nunca se sabe cuándo y dónde se detendrán. Los constructores se convirtieron en testigos de un poderoso flujo de lodo. Generalmente, trabajar en un área con un paisaje difícil implica muchos riesgos. Por lo general, en las películas, criaturas espeluznantes emergen de lugares como este. ¿Esperamos un poco más? Hardangervidda es una meseta montañosa en el oeste de Noruega, la meseta alta más grande de Europa, alcanzando hasta 5.240 pies sobre el nivel del mar. Aquí se encuentra un parque nacional con vistas increíblemente hermosas. Pero cuando las montañas se inquietan, un deslizamiento de rocas desde la cima puede convertirse en un verdadero bombardeo de piedras. Las plantas también demuestran el poder de la madre tierra. Este es uno de esos casos en los que la naturaleza toma rápidamente el control de las cosas abandonadas. Cualquier espacio vacío se llena de vida. Es un misterio cómo sobrevivió este árbol. Casi ha perdido su conexión con sus raíces. Y este árbol colgante ni siquiera toca el suelo. Aparentemente se alimenta espiritualmente. Es desgarrador ver cómo los antiguos y poderosos olivos son consumidos desde dentro por el fuego. Fueron incendiados deliberadamente por una buena causa porque toda la plantación de olivos estaba amenazada por una bacteria apodada el asesino del olivar. Solo en Italia, millones de árboles podrían morir debido a la infección. La cepa se propaga rápidamente a través de insectos que llevan el virus de un árbol a otro. Si un árbol ya está infectado, debe ser destruido junto con los grupos vecinos. Pesca una pez grande o pequeño, o muchos pequeños. Oh, gracias. Un pez puede terminar en la orilla por varias razones. Por ejemplo, los delfines a veces llevan bancos de peces a aguas poco profundas, y las corrientes fuertes pueden lanzar repentinamente a todo el banco a la orilla con una ola. Un espectáculo increíble realizado por ballenas jorobadas, pero este es solo su modo único de alimentación. Crean redes submarinas de burbujas de aire y estas espirales, al subir a la superficie, rodean bancos de peces, proporcionando a las ballenas mucha presa fácil en un solo lugar. Así, no pierden tiempo armando grandes porciones. Además, las ballenas ejecutan tareas complejas
con un enfoque de equipo. Son cazadores verdaderamente eficientes. Una alimentación abundante significa supervivencia para ellos, ya que sus estómagos pueden contener desde 10 hasta 1.300 libras de comida. Este increíble efecto no es causado por un fenómeno natural, sino por microorganismos. Gracias a las propiedades bioluminiscentes del plancton, nos encontramos en un mundo fantástico. El mar brillante quita el aliento y el resplandor está vivo. El tamaño del plancton es menos de 1/4 de pulgada, pero estas pequeñas luces se encienden con fuerza cuando algo las perturba, como las olas del mar o un toque. Una excelente psicoterapia, ¿verdad? Resulta que las leyendas de los dragones son pura verdad, solo que con el tiempo, los monstruos se han encogido. Es increíble cómo la naturaleza ha incorporado la coordinación en las aves. Cuando una bandada se reúne en un árbol, no esperas tal fuente de emociones. Los científicos creen que así comienza la migración. Alguien debe dar la señal. ¡Wow! Y este árbol aparentemente sirve como punto de reunión. Esta no es una fiesta de mariposas, sino una fiesta de murciélagos. Antes de su caza nocturna, dan vueltas frente a su refugio diurno, aparentemente esperando a los rezagados para partir todos juntos en un temible vuelo de valquirias. Imagínense estar dentro de esa cueva al anochecer cuando se despiertan. El dueño de este auto necesita un pronóstico del tiempo personal. Si en los países del norte se organizan campeonatos de pesca en invierno sobre el hielo, en Asia tienen que realizar una regata peculiar en agua turbia. Don't know, but there's a hole, and all the water's draining into it. Este lago en Oregón se llama Lost Lake. En verdad, no se podría haber pensado en un nombre mejor. Se encuentra en un parque natural cerca del monte Jefferson, y cada año este cuerpo de agua experimenta una transformación notable. Los arroyos de invierno lo convierten en un lago completo, pero en la primavera, casi toda el agua se drena a través de un agujero de 2 pies de ancho, causando que el lago desaparezca. La razón es una zona única formada por antiguos volcanes. Debajo del lago hay una red de canales conocidos como tubos de lava. Cuando hay mucha agua, estos tubos se llenan y mantienen el nivel del agua. Pero cuando los arroyos dejan de alimentar el lago, toda el agua se drena por este desagüe natural. Lost Lake, Oregon. About an hour and 15 minutes from Salem, Oregon. Worth the adventure. Great place. Se pueden ver tales remolinos durante las inundaciones de marea. La ola comienza a girar porque el agua con diferentes características se mezcla. Esto no es hielo ni nieve, sino depósitos de sal marina. Una verdadera quemadura es cuando todo se derrite no de manera metafórica, sino como queso en una sartén. En este clima, sería perfecto asar bistecs sin fuego. ¿Por qué no utilizamos la energía solar a su máximo potencial? Y con esto terminamos por hoy. Escribe en los comentarios la palabra clave cohete.
Así sabré que has visto el video hasta el final. Seguimos en contacto en Eternidad Lab, el laboratorio de contenido eternamente relevante.